me dieron esa cosa. Háblame. Hola, hola a todos y a todas, buenas tardes. Estamos acá por los canales de INTAR, el Instituto de Activismo Hannah Arendt de La Habana, en una conversación privilegiada que tenemos hoy con el periodista salvadoreño Oscar Martínez. El epígrafe o el título de la charla es Crónicas Periféricas, porque venimos de países que se supone que están en la periferia de centros culturales o políticos de Occidente, ¿no? Oscar es periodista salvadoreño, periodista del Faro, y a mi juicio personal, el reportero más relevante de toda América Latina. Oscar tiene 3 libros excelentes, La Bestia, Los Migrantes que no importan, y un libro escrito a 4 manos que se llama El Niño de Hollywood. No vamos a abundar en esto ahora, sino que un poco más adelante vamos a estar hablando de estos libros. Es también periodista del Faro y editor de Sala Negra, que es la redacción de investigación de uno de los periódicos más relevantes también del continente, que ha ganado todos los premios habidos y por haber, tanto en América Latina como en Estados Unidos. Y entre los premios más relevantes de Oscar, por ejemplo, está el premio el Cabot Prize, que es, si no me equivoco, lo entrega a la Universidad de Columbia, es uno de los premios de periodismo que reconoce la trayectoria, la labor de periodistas relevantes alrededor del mundo, ¿no? Y Oscar es alguien que conoce todos los círculos del infierno de Centroamérica, todas las rutas de la migración y todas las zonas de la pobreza y de la violencia política y de la violencia física que existen en ese hueco negro que parece no mirar nadie y que es principal en los flujos de personas y también en el relato geopolítico del continente, ¿no? Hoy vamos a tener una charla sobre eso. Yo preferiría hacer el rol de entrevistador porque sé que Oscar tiene mucho que decir y porque es un privilegio para nosotros, para los periodistas cubanos, para quienes estén conectados, poder escucharlo, pero él se empeña en que sea más horizontal, en que conversemos, así que vamos a ver cómo va saliendo. Él y yo somos muy amigos, así que esto yo imagino que vaya teniendo un toque informal en algún punto, no sabríamos hacerlo de otra manera, así que no vamos a fingir aquí seriedad ni formalismo cuando realmente somos hermanos y hemos compartido muchísimas cosas ya a lo largo de los últimos años, ¿no? Bienvenido, Oscar. Carlos, hermano, ¿cómo estás? En primer lugar, yo reafirmo lo que vos acabas de decir. Con este hombre que está aquí al otro lado de la pantalla, que lástima que no estamos a la par porque saldría mejor la cosa. Somos hermanos, nos respetamos y nos queremos desde hace muchísimo tiempo. Y hemos convivido en México, en San Salvador, en Nueva York, y vamos a seguir conviviendo en otros países. Nos falta La Habana, que lo hemos hablado. Nos falta La Habana. Ahora, sí, yo espero que esto sea una conversación, porque así es la mejor forma en la que va a salir, pero luego quiero decir algo más, y quiero que recordemos algo, Carlos. Uno puede hacer con el tiempo que uno tiene ciertas cosas, y algunas cosas tienen significado. Yo creo que esta conversación tiene significado y es importante, no sé, eso lo dirá la gente que lo ve, o lo dirá la gente que lo verá después cuando quede archivado en el internet, pero vos y yo intentamos tener esta conversación tiempo atrás, y cuando lo intentamos a vos te arrestaron, cuando voluntariamente habías ido a meterte en medio de toda esa vorágine de lo que ocurría en Cuba, de lo que sigue ocurriendo en Cuba. Y yo creo que este pequeño, mínimo, liviano si querés, pero es un acto de reivindicación. Aquí estamos y vamos a hablar. Y lo vamos a hacer cuantas veces haga falta. Entonces yo te pido primero que recordes qué es lo que pasó en aquel momento y por qué se canceló la conversación que teníamos, y que nos digas de qué forma eso a un montón de gente aún le sigue pasando. Y después hablemos, primero hablemos de lo importante y después hablemos de nuestras cosas. Está bien, te agradecemos eso, hermano, siempre tan generoso. Eso fue, creo que el 20 de diciembre teníamos esta conversación programada dentro del marco de las conversaciones que teníamos con el jurado del Premio de Periodismo de Investigación que había lanzado INTAR y del cual tú eres uno de los miembros. Los otros son Marcela Turati, periodista mexicana, y Cristian Alarcón, periodista chileno-argentino.
y teníamos esta charla tú y yo cuando ese día la seguridad del Estado me llevó a un interrogatorio y básicamente me secuestró y me llevó para casa de mis familias en Matanzas, desde La Habana, contra mi voluntad. Eso terminó en un momento en una fuga de mi parte, con una mala escena de película de serie B, con los agentes de la policía cayéndome detrás, agarrándome luego, dejándome en Matanzas, yo regresando para La Habana. Y fue un episodio que está inscrito dentro de una ola de represión, de censura, de secuestros, de detenciones que todavía está presente en Cuba. O sea, esto que estamos hablando, hay que señalar por otra parte, haciendo un paréntesis, que quien ha insistido para que estas charlas vuelva a hacerse, para que esta charla tenga efecto, para que esta charla suceda, ha sido tú, que has entendido perfectamente, incluso cuando yo he estado cansado, cuando he estado agotado, cuando creo que ya pasó el momento, que has entendido que hay que hacerla, que hay que reivindicar eso y que si nos lo impiden una vez, lo haremos en algún otro momento, que hay que pelearle al poder. En eso tú tienes una experiencia vasta y hablaremos también de esto, hay que pelearle todo el tiempo al poder. Pero lo principal de ese evento es que no es anecdótico, que no es accidental, que no es puntual ni es casual, que está pasando ahora. No me está pasando a mí ahora porque estoy fuera de Cuba, pero tenemos un amigo artista, Hanley Labastida, que hizo un recorrido, como estamos dispuestos a hacer mucho, que ha vuelto desde Alemania a una residencia artística y que llegando a Cuba, después de pasar la cuarentena por el COVID, ha sido detenido por la policía política, llevado a Villamarista, que es la prisión de la inteligencia militar. No sabemos en qué condiciones está. Y hay muchos otros artistas y periodistas que sufren todo el tiempo secuestro y vigilancia constante, que ya prácticamente viven con una patrulla de la policía debajo de sus viviendas. Y de esto, por supuesto, INTAR también ha sido parte, ya que la sede de esta organización han intentado en las últimas 2 semanas, si estoy bien con los tiempos, improvisar 2 mítines de repudio. Yo no sé si tú estás muy al tanto de lo que significan estos mítines de repudio, pero es, digamos, acarreados que ensayan una especie de manifestación violenta y de desprestigio, de difamación hacia alguien y ofenden, gritan, ningunean, desprestigian. Era muy popular o era un método muy usado cuando la crisis en Mariel en el año 80 sobre todo, pero que lo siguen haciendo, ¿no? Siguen haciéndolo ya con mucho menos efecto, digamos, mucha gente se cree, muy poca gente ya se cree el cuento de la manera en que se lo creían hace 40 años, pero siguen pasando. Entonces, ese evento que no pudimos hacer y que estamos haciendo hoy, creo que va también en nombre de todos nuestros colegas que están allá y que están en una situación verdaderamente vulnerable, crítica e injusta sobre todo. Ese es el escenario, ese es el contexto y ese es el marco en el que esta charla tiene lugar, ¿no? Y yo te agradezco enormemente que tú hayas tenido como ese detalle de hacérnoslo saber, porque sé que estás fuera, sé que tienes tus propios conflictos, de los cuales, ya digo, hablaremos, porque Salvador es una olla hirviendo, Salvador y Centroamérica, porque tú no te circunscribes solo a tu país, pero aún así siempre estás muy pendiente de Cuba y con una solidaridad a toda prueba, ¿no? Siempre lo has demostrado, que es algo que a veces a nosotros nos tenemos un poco de trabajo con algunos colegas latinoamericanos que intentan todavía como sublimar la realidad cubana, tienen una relación sentimental con lo que fue la revolución, con lo que fue para ellos, y desconocen muchas veces injusticia que en otros lugares estuvieran condenando a las primeras, ¿no? Tú afortunadamente no eres uno de esos. Mira, con eso te digo algo. Es difícil ser periodista en Latinoamérica y no aprender una lección. Si uno como periodista en Latinoamérica no entiende que un mismo hombre puede hacer algo hermoso y algo terrible en su vida, pues no entiende Latinoamérica. Claro. Si alguien no entiende que a través de los años podés hacer monumentos durante la vida y luego cagarte en ello, pues entender Mira un... Nicaragua. Mira, eso quería decir, metiendo esto, y yo voy a empezar con una pregunta a vos y luego vos me la devolvés y así vamos a pelotear ahora. Vale, lo tenemos. Digo a la gente de Nicaragua, la gente de Nicaragua ahora mismo están muchos de ellos y ellas fuera de Nicaragua, donde puedan estar, porque les están levantando con un descaro terrible. El dictador Daniel Ortega lo que ha decidido hacer es que para que la oposición no le afecte, pues cargársela. Y o los tiene presos o los tiene encerrados en sus casas. Y esto ocurre de alguna manera porque nosotros somos parte de la periferia del mundo. Eso es así, ustedes, nosotros, es decir, Daniel Ortega no empezó a hacer esto ahora, está desde el 2007 en Nicaragua. En Honduras, que es eso, yo creo que Honduras es uno de los países que mejor escogió su nombre, es un Honduras en este.
las cosas ocurren porque poco se ven. Ahora estaba viendo yo las noticias, que lamentablemente tengo que verlas habitualmente por mi cargo de jefe de redacción, y veo que todavía todos los medios internacionales, salió en la mañana, sale ahora, siguen repitiendo, y me parece excelente lo que ocurrió con el asesinato de George Floyd, porque acaban de condenar al policía que le hincó la rodilla en el cuello y lo asesinó. Bueno, esa es la repercusión, o eso es la remembranza que suele, o el eco en países que no son la periferia. Nosotros somos una pinche periferia. Puede haber un dictador que nos aplaste sistemáticamente durante años y vamos a pasar de moda cuando los reporteros, usualmente con características muy anglosajonas, se retiren de nuestros países y les importe un pepino lo que pasa. Ahora yo te pregunto algo. Parte de nuestro trabajo como periodistas, como escritores, es hacer que la periferia importe. Digamos, metámoslo con aquellas palabras que decía Tomás Eloy Martínez, hacer que lo importante sea interesante. Es decir, tratar de contar lo que a la gente no le interesa tanto. Nosotros no solemos llegar con cámaras al momento de la conferencia de prensa. Tratamos de hacer que lo que ocurre después tenga interés y que lo que pasó antes tenga sentido ahora y que lo que sigue pasando, no, que esa cotidianidad se pueda reflejar. La pregunta es, en una situación, y esto a la luz de lo que estamos hablando, en una situación como la de Cuba, mi pregunta es muy llana y la voy Sí. a preguntar de una forma muy mexicana, que es el país donde más hemos convivido. ¿Cómo chingado se hace periodismo en una situación como la cubana? ¿Cómo diablos se puede reportear ahí? ¿Cómo uno no le acarrea la desventura a las fuentes a las que uno se le acerca? Claro, eso, el tema de la fuente es principal. Yo quiero insistir en eso. Eso está muy bien que lo... Tú sabes que estamos en un continente donde hay escenarios que técnicamente, y no solo técnicamente, yo no voy a matizar eso, son considerados peores porque a los periodistas le meten un balazo en la cabeza, como puede pasar en México. Lo que pasa en Cuba es que se ha asesinado el periodismo, no los periodistas. Una vez asesinas el oficio, no hace falta meterle un balazo en la cabeza a nadie. Y no estoy diciendo con eso que estemos en una situación, aborrezco las falsas equivalencias, las comparaciones de quién está peor, son siempre unos mecanismos arbitrarios y unos mecanismos falsos a la hora de entender contexto y entender nuestras realidades. El escenario cubano por sí mismo es lo suficientemente tenebroso y lo suficientemente difícil para ejercer el periodismo. ¿Por qué? No solo para, hay varios mecanismos que son los mecanismos del totalitarismo más que del crimen organizado, que es otra realidad, y más que de los narcoestados y los estados profundamente corruptos, aunque el de Cuba lo sea, pero es más que todo profundamente corrupto moralmente, porque ni siquiera tienen mucho dinero para, lo harían si tuvieran plata, ¿no? Pero no la hay, no la hay. Entonces lo que pasa en Cuba, vamos, varias cosas. Una vez empiezas a ejercer el periodismo, y yo insisto con esto, suelo ser con esto bastante tajante, y se me puede acusar de injusto porque pueden haber algunos periodistas o reporteros dentro de los medios estatales que intenten moderadamente mantener ciertos niveles de honestidad mínima, los que les permitan para hacer su oficio. Pero yo a esto siempre digo que eso es como comparar entrar a un hospital donde que sea una carnicería con todos los pacientes y que de repente hay un ortopédico que hace su trabajo y tú digas, no, 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 pero esto es un hospital porque hay un ortopédico que sí te arregla cuando te fractura. Es exactamente el mismo ejemplo de cuando yo digo que en la prensa estatal no puede haber periodismo y me dicen, pero fulano de tal durante años ha escrito notas que son decentes. Sí, pero fulano de tal es la excepción que confirma la regla. Estamos hablando de algo sistémico, de una estructura que no está diseñada para hacer periodismo, sino para ejercer propaganda. En ese sentido, todo el periodismo, ya hay bueno, malo, regular, con muchas deficiencias muchas veces, que se hace en Cuba, pero periodismo al fin, o mucho más cercano a esa palabra, ocurre fuera de los márgenes del Estado. Ya eso te sitúa en una posición periférica de entrada, ¿no? Una periferia dentro de la periferia que ya somos, ¿no? Eso en principio. ¿Qué pasa? Cuando das ese paso, y haces un trabajo con determinada eficiencia, enseguida estás marcado, porque tampoco son tantos los que se atreven, ¿no? Salir de los márgenes del Estado es salir de los márgenes de lo legal, aunque lo legal sea injusto, y eso siempre lleva un paso, llamémoslo de valentía o llamémoslo de civismo, ¿no? Y una vez haces eso, que te marcas, es algo que haces muy eficientemente, es que convierte muchas veces al periodista en la noticia.
porque no dejan que el periodista acceda ya a los hechos, no deja que reporte, y entonces se empieza ese ciclo que es perfectamente provechoso para la lógica totalitaria del Estado, en el que todos los días se repite el mismo evento. Vivimos la misma realidad y nosotros sabemos que en el periodismo, en la información, algo que se repite diario deja de ser noticia y deja de ser interesante. Entonces, una de las cuestiones fundamentales a nivel ontológico casi del periodismo en Cuba es cómo subvertir la lógica de la repetición de los hechos, de la repetición de la realidad, que es una repetición que no es natural, sino que es inducida por el poder político, ¿no? Y eso es un reto grandísimo que tienen los periodistas, cómo hacer ese periodismo y no convertirse todo el tiempo en noticia, que es algo que logran hacer con mucha frecuencia el poder político y es algo que, bueno, merecidamente muchas veces eres la noticia, porque el hecho te está ocurriendo a ti, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, un tema fundamental que dices es el asunto con la fuente. Tú sabes que no puedes mentir en el sentido de cuando tú llegas y vas a hablar con una persona y esa persona te está abriendo las puertas y te está contando su historia, tú no puedes decir que vienes de un lugar del que no vienes. O sea, yo no puedo decir soy reportero del periódico Granma cuando no lo soy. Yo tengo que decir quién soy y él tiene que saber. Yo no me voy a poner una pistola en la 100 a decirle, mira, yo soy un periodista independiente y la policía política me persigue y pero ellos conocen perfectamente el escenario. O sea, todo el mundo en Cuba conoce, estamos acostumbrados a un lenguaje entre medias, con señas, a mascullar muchas veces, a decir sin decir. Hay todos unos códigos de neolengua y capas que se le van por las palabras, ¿no? Que están, más que revelar los hechos, se dedican a taparlos. Y hay todo un lenguaje social que todo el mundo entiende más o menos. Si yo llego y digo, como he dicho, mira, yo trabajo por una revista que se llama El Estornudo, que es una revista independiente, ya más o menos la gente se ubica a lo que se están exponiendo o no. Aquí pasa algo interesante y es que nosotros podemos acceder, según mi experiencia y la experiencia de colegas míos, no solo mi experiencia como reportero, sino también como editor o director del Estornudo y también como alguien que hizo algo de periodismo antes de fundar el Estornudo en Cuba, es que las personas más jodidas, las personas más pobres, las personas que están hartas, que ya no les pueden quitar más nada, hablan, están dispuestas a hablar. Porque muchas veces cuando tú accedes a su realidad es ya el último recurso para ellos intentar obtener un poco de justicia, aunque sea simbólica, aunque sea contar el cuento, que nosotros sabemos que muchas veces no es menor, es el último recurso y ellos acuden a ti. A mí me ha pasado varias veces que las historias han llegado a mí. Es algo curioso, más que tú tener que ir a buscarlas. O sea, he buscado algunas, por supuesto, pero muchas veces el escenario ha sido tan deprimente, es tan rácano el periodismo que se hace, tan escaso, no son tantos los nombres que muchas veces personas que quieren contar determinado problema o abrirte las puertas a determinado conflicto que está ocurriendo, que los está atravesando, llegan al periodista y ahí hablan. Te das cuenta que en la medida en que en Cuba las personas tienen algo que salvar, que tienen algún vínculo con el Estado de alguna manera, mientras más, digamos, profesionalización tienen, o mientras más inscritos están en el aparato burocrático, más callan, más silencio hacen, menos hablan, menos dicen y muchas veces eso te corta el acceso a la fuente, no puedes acceder, no puedes hablar con ellas, ¿no? Entonces eso es un escenario donde por un lado pareciera que nadie hablaría con nosotros porque le traería consecuencias directas, que muchas veces puede pasar. Pero por otra parte hay gente que ya está en un estado de pobreza tal, en un estado de desolación tal, que lo único que quiere es hablar y no les interesa nada, porque ya tampoco hay nada que le puedan hacer peor que lo que están viviendo, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Ahora yo te lo voy a devolver a ti. Te voy a devolver eso mismo, con dos puntos que has tocado. Uno, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo se ha enfrentado el Faro? ¿Cómo te has enfrentado tú con historias? Porque hemos hablado de esto a lo largo de los años y tú has pasado por esto desde mucho antes, con la mirada exótica de esos reporteros del primer mundo que vienen a territorios como el nuestro, pasan 20 minutos, hacen un reportaje para la televisión española donde presentan a dos chavos tatuados y los ponen como los jefes de la mar y te venden una historia de infierno, de terror súper tendenciosa, amarillista, desvirtuando completamente el conflicto y el estado de violencia, y no solo desvirtuando, sino perpetuando y haciéndose cómplices, jodiendo vidas directamente, como ha pasado muchas veces. Quiero que hablemos de eso, de esos corresponsales totalmente irresponsables
que acceden a estos escenarios para sacar una lasca de espectacularización y no le importa un carajo a las fuentes. Eso por una parte. Y por la otra, ¿cómo lidias tú? Primero que nos cuentes un poco, porque no sé exactamente quiénes nos están viendo, muchos te deben conocer, otros quizás no tanto. ¿Cuál es el escenario en el que tú te mueves? ¿Cómo es el trabajo con las fuentes en medio de las pandillas en El Salvador, en medio de la ola de violencia que viene también del Estado, el trabajo con los migrantes, qué se habla con ellos, cómo hablan, cómo mantener su anonimato cuando lo piden, cómo protegerlos cuando son fuentes que sabemos que si se filtra algo, mínimamente van a terminar muertos con un balazo en la cabeza o de la manera que sea, como has visto tú que ha pasado? Entonces cuéntanos eso, ¿no? Mira, gracias, Carlos. Y ahí esto va a ser, o sea, esto va a ser un tenis más rápido que si estuviera ahí Federer y Nadal, porque yo ya te tengo la otra. El, para, no tienen por qué conocerme y contaré rápidamente qué he hecho. En el Faro empieza en 1998. Yo no soy de los fundadores del Faro. Es el primer medio digital de América Latina y siempre, principalmente al inicio, cubrió corrupción, que eso abunda aquí más que los árboles de almendra. Yo entro al Faro en el 2007, en un proyecto que coordiné que se llamó En el Camino, y nos tuvo 3 años viajando con los indocumentados en aquel México, donde el crimen organizado sigue estando presente, pero era un punto álgido, principalmente porque los Zetas, unos cavernícolas dentro del ecosistema, se habían separado como brazo armado del cártel del Golfo y sin tener contacto diversificaron el crimen y vieron a los migrantes como la posibilidad de a esa gente que viaja en condiciones miserables sacarles el dinero que su familia en Estados Unidos podía pagar por el coyote que les cruzara la frontera. Entonces terminamos cubriendo crimen organizado. Y luego aquí hicimos el proceso al revés. Fundamos el proyecto de Sala Negra, que fue un proyecto de investigación que ha durado décadas. Y la pregunta fue: ¿de qué huyen? Si están dispuestos a pasar por ese infierno, ¿de qué calenturas huyen? No lo sabíamos explicar. Llegamos tarde. Los periodistas solemos llegar tarde. Y sí, en ese hemos lidiado con fuentes que han sido acosadas, asesinadas, despedidas, etc. Mira, lo primero, con lo que decís de los periodistas extranjeros, hay un doble sentido que nosotros tenemos, que es una línea bien delicada, es una cuerda floja sin el palo ese para balancearte. En primer lugar, gran parte de lo que pasó en El Salvador, gran parte de la historia salvadoreña durante la guerra civil, y no solo salvadoreña, guatemalteca, nicaragüense, durante las guerras civiles de los 80 en Centroamérica, están contadas por colegas extranjeros. Aquí quien descubrió la masacre del Mozote, que ocurrió en el 81, y es la que cambia la retórica de un ejército luchando contra unos rebeldes que asesinaban a la gente. 1,000 personas, la mayoría niños, asesinados en el norte de El Salvador impunemente por un batallón financiado por Estados Unidos. Eso lo descubren periodistas extranjeros, entre ellas Susan Meisela, Alma Guillermo Prieto, Raymond Bonner, y nos lo cuentan y bregan durante años con la mentira oficial de decir que eso no había ocurrido, como Seymour Hersh lo hizo en Vietnam cuando sacó la masacre de My Lai, con una voz poderosa, institucional, del país más poderoso del mundo, diciéndole: son un mentiroso. Eso no ocurrió. Y eso ahora es una verdad que nadie cuestiona. Y eso ahora es un juicio en El Salvador de los sobrevivientes que han tenido una tenacidad brutal, como ocurrió en Guatemala con el pueblo Ichil, que años después le dijeron a Ríos Montt en su cara: vos nos violaste, vos nos mataste. Pero entonces sí, el periodismo internacional es muchas veces una salvaguardia, y vos y yo muchas veces somos periodistas extranjeros, llegamos a otros lugares y necesitamos ayuda de colegas, a los que les preguntamos muchas veces el ABC: mira, ¿con quién hablo que no me vaya a pegar un tiro en el primer momento? Sin embargo, existe toda otra raza de gente aprovechada que suele llegar a buscar plásticas más que explicaciones. Un periodista ocupa escenas para describir ambientes, pero no va a buscar ambientes para describirlos, a menos de que seas Guy Taligi y hagas un perfil de Nueva York y contés cuántos gatos hay ahí. Sí. Pero por lo demás, yo recuerdo a mi hermano Juan, que trabajó mucho tiempo en sus primeros años, trabajó como fixer aquí en Centroamérica. Recibía periodistas que venían y le guiaba por este mundo complicado de esta esquinita terrible del mundo que es el norte de Centroamérica. Juan escribió un texto en la revista Altair de Barcelona que se llama De Safari Periodístico en Centroamérica. Y en un punto pone un correo que le enviaban unos periodistas extranjeros, europeos creo que eran, y le decían: mira, queremos tratar el tema de pandillas y nos gustaría que nos ayudes a encontrar esta lista de
escenas o de personajes. Número uno, un marero. Si está tatuado de la cara, mejor. Número dos, una víctima de ese marero. Si es mujer y si es niña, mejor todavía. Una escena de homicidio y un patrullaje con la policía. Esa gente solo le faltó pedir y además, si es posible, una hamburguesa con queso. Sí. Porque no parecía un menú. Un periodista no hace menú, se hace preguntas. Entonces, hay mucha gente que viene con menús y supongo que en Cuba hay mucha gente que viaja con menú. Déjame ver a alguien reprimido, pero si está muy reprimido, mejor. Si llora, sería excelente. Y si no llora, es posible hacerlo llorar. ¿Entendés? Esta forma de entender el periodismo, de aquel viejo chiste que tenemos, de no dejar que la realidad te joda tu reportaje. Exacto. Ocurre muchas veces. Y nosotros, al menos en el periódico, que a muchos colegas extranjeros que vienen, no solo les ayudamos, sino lo hacemos con gusto, porque creemos que trascender a las letras internacionales es importante para que este pedacito del mundo se siga viendo. Pero cada vez tenemos más discreción. Y te voy a poner un ejemplo de por qué. En un momento vinieron unos periodistas, nos pidieron acceso a un barrio con control de pandillas. Y al entrar a ese barrio, les dimos unos contactos. Un periodista, camarógrafo, se sintió muy nervioso, junto con la colega que le acompañaba haciendo la presentación, al ver unos muchachos que creyeron que eran pandilleros y seguramente lo eran. Y en su nerviosismo tocaron la primera puerta que encontraron. Una señora les abrió y ellos inmediatamente agarraron al motorista y se fueron. A esa señora casi la matan, porque le llegaron a preguntar por qué esos tipos que parecían raros o agentes extranjeros le tocaron su puerta. Y la señora les dijo, no lo sé, pero a los pandilleros les costó creerlos. Entonces, el problema de explorar ese tipo de realidades es bien complicado. Ahora, yo creo que los antídotos en este sentido no son grandilocuentes. No hay que darle mucha vuelta. Hay un antídoto, por ejemplo. Lo primero es, ¿qué querés ir a hacer? Porque hay mucha gente que te dice, voy a ir a hacer un reportaje en Cuba o en Nicaragua. ¿Sobre qué? Sobre la situación. Bueno, no un reportaje, eso es una intención así bien global. Es como que digas, quiero ir a ver cómo está el tema de la humanidad en Cuba. Sí. Si vos tenés una premisa estúpida como periodista, vas a escribir un reportaje estúpido. Si vos tenés una premisa raquítica, vas a hacer un material raquítico. Si tenés una premisa ambiciosa, tu búsqueda, tus preguntas, tu resultado, tu viaje va a ser ambicioso. Si vos te preguntás, por ejemplo, ahora mismo, yo quiero ir a hacer un reportaje, quiero ver cómo es encontrar fuentes en Cuba que te hablen con honestidad. Quiero preguntarme eso y quiero llegar. Posiblemente es una pregunta ambiciosa de hacer, es una exploración real. Si vos decís, como muchos reporteros extranjeros de grandes cadenas que se han creído que ese es el método, lo dicen, y dicen, no, quiero ir a hacer un reportaje sobre cómo está la situación de las pandillas en El Salvador. ¿Y cuántos días venís? ¿Cuántos años? No, tengo 3 días para hacerlo. Bueno, te sale la situación. Yo creo que lo primero es hacer una premisa ambiciosa y lo segundo es algo en lo que Leila Guerriero, esta reportera argentina, insiste mucho y lo aplica cuando ella trabaja, que es la permanencia. Sin permanecer, y permanecer no es necesariamente irte a vivir a un lugar, permanecer es empaparte, leer mucho, enterarte, tratar de ir y tratar de entender las cosas desde una permanencia dentro de tus posibilidades. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando a mí en 2005 un periódico en el que trabajaba me envió a Irak, a la región de Al-Hila, a hacer el ridículo. Yo era muy joven y me preguntaron si quería ir a una guerra. ¿Qué crees que respondí? Sí, hombre, y en 2 días estaba en un avión yendo a una guerra. Yo no entendía nada. Yo recuerdo que en un mercado de una ciudad que se llama Al-Kifl, en un lugar muy tenso porque estaba bajo el mando polaco de un severo comandante que se llamaba Piotr Serbinsky, y yo creo que me odió desde el primer momento que me vio. Yo vi en el mercado de Al-Kifl a 2 personas discutiendo. Y a mí me pareció que la forma en la que discutían iba a derivar en un enfrentamiento express. Pero resulta que así hablan ellos cuando se cuentan el clima. No sé de qué estaban hablando porque tampoco entendía. Y ahí entendí que yo no podía entender nada. Si no entendía ni cómo la gente hablaba en la calle, ¿qué iba a explicar? Entonces, solo la permanencia, traté de no enviar ningún material. Hasta el final me permitió enviar una cosa más o menos decente. Entonces, la permanencia es otro de los antídotos. Ahora, aquí te la devuelvo a vos. Hay una línea bien complicada con el tema de fuentes que tratar. Te voy a poner un ejemplo con El Niño de Hollywood.
yo quiero que hagas ese cuento, es un cuento muy potente. Yo le iba a Las preguntar por ti. fuentes. Es que eso lo escribió el Moisés del periodismo, lo subió, lo escribió en piedra en un lugar y bajó y nos lo dijo, y así tenemos que entenderlo. Un periodista protege a sus fuentes. Proteger a las fuentes es siempre evitarles cualquier riesgo, no, es casi imposible evitarles un riesgo a la fuente. Y además, yo creo que hay un punto muy complicado que solo se puede analizar en casos concretos y no como una regla general del periodismo. Uno también tiene que dignificar a las fuentes. Si el periodista es honesto, y la honestidad usualmente suena mal, si suena bien, volvete a preguntar si es honestidad. Un periodista también le dice a la fuente, le explica lo que va a escribir, le hace entender lo que va a hacer. Y si la fuente decide hablar arriesgándose, uno tampoco es quien para decidir quitarle una de las pocas dignidades que algunas personas tienen en nuestra región, que es la dignidad de contar su historia a quien le dé la pinche gana. Ahora, bregar con eso a la hora de decir yo te he sido honesto y asumo mi rol en esta historia, que es permanecer, que es entenderla, que es verificarla y escribirla. Vos asumís el tuyo, que es contarla. Si alguien lo asume, pueden pasar cosas. Cuando empezamos a trabajar con Miguel Ángel Tobar, el niño de Hollywood, un pandillero del MS, sicario, había asesinado a 56 personas. Y en ese momento era testigo protegido de un estado que no protege a nadie. A Miguel Ángel, en una ocasión me preguntó, cuando se había escapado del lugar donde lo tenían en protección, me preguntó, ¿por qué quieres contar mi historia? Y yo le contesté, porque creo que tu historia es más importante que tu vida, porque todos aquí sabemos que soy un hombre muerto caminando. Lo asesinaron en noviembre de 2014. Y además le dije otra cosa. ¿Esto cuándo? Él me lo preguntó como a finales de 2012. Y yo le complementé y le dije, pero tu historia es importante, sí, se cuenta bien. Y en este cantón no veo a nadie más que quiera contarla. ¿Vos ves a alguien más? No me dijo. Entonces no se lo dije para alterarlo ni para insultarlo, se lo dije porque sabía que estábamos sellando un pacto de largo plazo. Yo quiero contar tu historia, vos me la querés contar. Ese pacto yo lo he respetado en muchas ocasiones, no solo de pandilleros asesinos. Consuelo Hernández, que escuchó cómo la policía masacró a su hijo Denis en una pieza que escribimos con Roberto Valencia en 2015, que demostraba que la policía estaba masacrando y fingiendo enfrentamiento. Consuelo es una señora sin un brazo, pobre, no sabe leer ni escribir y trabaja en fincas de café, y decidió que quería contar cómo a su hijo le pegaron el balazo porque era la única sobreviviente. Y ella aceptó un riesgo que nosotros no podíamos más que intentar reducir. La pregunta es esa, y aquí te la devuelvo. La decisión en una relación con la fuente no solo es de uno, porque eliminaríamos el rol moral que el periodismo tiene, también es de la fuente. Cuando vos te acercás a ciertas fuentes en Cuba, aceptás, entendés, crees que los colegas lo entienden y lo saben expresar bien, los colegas en los que creemos, que esa fuente también tiene que cargar con parte de la responsabilidad. Contar una historia es siempre algo en dos vías, nunca es solo de uno. Uno no es dueño de un carajo, uno es dueño de sus posibilidades y de su esfuerzo. Cuando te acercás a alguien, sobre todo en estos tiempos en los que, por ejemplo, si vos entras a Cuba, sabes que tenés seguimiento y te lo hacen saber. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con heredarle a una persona un riesgo que uno cargue en la espalda? ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho? ¿Te parece que la solución sería evitar mejor contar eso? ¿Qué pensás de esto? Se han dado diferentes situaciones y creo que he tenido también, déjame apoyarme acá, he tenido también, que es lo estimulante de este oficio, he tenido diversas respuestas para mí a lo largo de los años que he reporteado. He enfrentado eso de distintas maneras. Siempre, desde la primera hasta la última, con una fidelidad a los hechos, que es lo que te permite, porque sabemos que igual, aunque las fuentes no te conozcan, uno nunca llega de cero a ningún lugar, y digamos, si tú eres un mal periodista, si tú has cometido algún tipo de error ético imperdonable, lo vas a arrastrar y se va a saber. Y es muy difícil. Yo estoy seguro que muchas de las fuentes a las que tú accedes, que muchas de las personas que deciden hablar contigo,
muchas veces, si no saben quién eres, pueden averiguarlo todavía, pueden saber qué periodista tú eres, pueden averiguar si del lado allá va a haber esa honestidad y esa reciprocidad a la hora de respetar lo que yo te estoy contando y a la hora de saber que eso hay un valor sagrado ahí en el hecho de que alguien decida entregarte a ti su relato, que no hay, no solo el que está jodido, nadie tiene más nada que su relato, que es lo que te hace. Y si están diciendo dártelo a ti, nosotros sabemos la responsabilidad que eso implica, pero también de alguna manera, incluso aunque no te conozcan, en el trato, a la hora de conversar contigo, cuando alguien decide darte eso, nadie es lo suficientemente tonto como para regalar eso a las primeras a cualquiera. Hay algún modo en que tú has obtenido eso también, de entrada, ¿no? De antemano. Entonces, una vez sabido esto, había algo, probablemente en mis primeros textos, la ambición de escribir y también estar en una situación menos expuesto al principio, más desconocido en Cuba, hacía que yo le entrara a todas estas preguntas, no que no me las hiciera, honestamente siempre me las he hecho, de manera mucho más vertiginosa, con mucho más vértigo, con un afán, con una ambición, ¿no? A flor de piel. Con el tiempo, por ejemplo, el último reportaje que yo hice en Cuba, que fue el reportaje por el que por primera vez me interrogaron, me citaron, aunque ya había tenido algunas presiones antes, pero digamos, que es el reportaje del derrumbe del balcón que mata a las 3 niñas. Había una cuestión muy sensible ahí, porque yo fui con mi colega Mónica Baró al lugar de los hechos, estuvimos yendo varios días, eso es en un barrio pobre de La Habana Vieja, en la periferia de la ciudad, el barrio de Jesús María. Estuvimos yendo varios días y acabado de suceder los hechos. Entonces ahí hay otro asunto, cómo entrar. Después la anécdota del fotógrafo tan bueno que tomó la foto en África, creo que es de él, ¿no? La anécdota que tú siempre haces. Después hazla del niño y el aura tiñosa ahí a punto de comérselo. Estás entrando en una zona ahí, por ejemplo, que para no dilatarlo más, donde la tragedia está a flor de piel, donde tú tienes que saber no solo, ahí no se trata, por ejemplo, de revelar una historia o no, qué peligro vaya a correr, sino de cómo no hacer una carroña del dolor ajeno, cómo no estar allí, cómo hacer que la madre o la abuela de una niña que le cayó un balcón encima hace 5 días hable contigo. ¿Cómo se juega eso? ¿Cómo tú lo logras? Digo, no hay un método. No, o sea, cuando digo que no hay un método, digo, hay unas bases que están muy claras, pero los hechos, la atención constante, la preocupación, el hecho de estar ahí, de poner a esa persona en el lugar que merecen, de entenderla, de saber con quién estás conversando, te va a dar las claves para tú establecer una relación lo suficientemente decente como para que ellos sepan que tú no eres el periodista. Uno hace un esfuerzo deliberado todo el tiempo por hacer saber que uno no es el periodista que está yendo un día, se va a llevar lo que sea, va a traficar con tu dolor. Pero por otra parte, a mí siempre me resuena, y es algo que no tengo resuelto, esa gran frase de Janet Malcolm, que seguramente sabes cuál es, que empieza uno de sus libros que dice que todo periodista que no sea lo suficientemente malvado, lo suficientemente ingenuo, tarde o temprano va a darse cuenta o tiene que darse cuenta que lo que hace es injustificable moralmente, que lo que hace no tiene justificación. Y yo he llegado a sentir eso francamente en algunos contextos. Al mismo tiempo, luego, cuando algunas historias han tenido un resultado, hay una especie de compensación de vuelta. Pero ahí viene la otra pregunta. ¿Todas las historias tienen resultados? Sabemos que no. Sabemos que a veces no pasa. La mayoría, la inmensa mayoría no las tiene. Por otra parte, yo creo, lo he intentado pensar como una cuestión porcentual o estadística. Para que una historia tenga resultados sobre alguien, hay que hacer 100 historias. Si haces una, esa no la va a tener. Para que algo pase mínimamente un día, uno tiene que estar todo el tiempo incidiendo.
El porcentaje de efectividad, si es que vamos a pensar el periodismo en términos de efectividad, que no hay que pensarlo así, naturalmente. Porque digo, todos estos son aprendizajes, saberes, textos que quedan y que son memoria también. A veces no tienen un resultado a corto plazo, pero es exactamente lo que estás hablando de tu fuente, de tu hogar, del niño de Hollywood. Pero tu historia sí es importante, porque va a pasar algo con eso que ni siquiera está en nuestras manos y que nosotros no sabemos. Tú no sabes la resonancia que va a tener el niño de Hollywood cuando lo estás escribiendo. No sabes cómo se va a leer en 15 años, no sabes qué va a evitar. Lo mismo que está contando alguien en Vietnam, no sabes cómo en 30 años alguien en El Salvador o en México o en Cuba está leyendo tu libro y qué claves le va a dar tu libro para ejercer el periodismo allí, en ese contexto, en ese país y hacer un bien. Y eso tú no lo sabes y nadie lo va a saber y el niño de Hollywood está incidiendo de esa manera. Como han incidido textos en nosotros escritos hace 100 años, hace 150 años, hace 40 años, en Vietnam, en África, en Estados Unidos, en América Latina. Entonces esa es otra de las cuestiones, preocuparse o reducir el periodismo a lo que hacemos, a que nosotros tengamos que ver el resultado inmediato, es una manera cínica de entender el oficio, ¿no? Y me parece que es una manera muy reducida. Y si lo piensas así en términos de efectividad, vete a un banco, vete a una corporación, no cuentes historia, porque esa no es la manera de entenderlo, ¿no? Entonces, con las fuentes pasa eso. A veces, a mí lo que más conflicto me genera muchas veces no es tanto la exposición porque ya te digo, en Cuba la gente que se puede exponer, igual he tenido, mira, me pasó algo, escribí eso fue, Carlos, comienzo de 2015, o sea, hace 6 años, la historia de un enfermero que fue a África en una de las misiones cubanas médicas cuando la crisis del ébola y murió de paludismo. Yo vi, lo digo salvando todas las distancias, pero recuerdo que Truman Capote vio la nota cuando escribió Sangre Fría, estaba leyendo el periódico y vio la notita de que en Kansas había ocurrido un asesinato como ocurrió de una familia. Y esa notita que leyó en un periódico así al vuelo fue lo que lo llevó a ir y a reportar y escribir a Sangre Fría. Por supuesto, hecha todas las proporciones, yo leí en el periódico Gramma la nota de ese enfermero fallecido o muerto por paludismo y estaba escribiendo un reportaje para Gato Pardo, mi primer reportaje para un medio extranjero, era un sueño publicar en Gato Pardo y quería escribir esa historia como parte de un mosaico que estaba haciendo para Leila justamente sobre lo que estaba pasando en Cuba después del inicio del deshielo, porque esto es comienzo de 2015 y el deshielo, el llamado deshielo, que no ha sido tal o que se quedó a medio camino, comienza en diciembre de 2014, el encuentro ya entre Obama y Raúl Castro. Pero al final me doy cuenta que esa historia es lo suficientemente poderosa como para encargarse de ella misma, para que no forme parte de algo más. Y cuando llego allí, me encuentro con que este enfermero había tenido una vida llena de privaciones, una vida verdaderamente jodida, y eso lo convertía todavía más en un héroe, si así podemos llamarlo, y yo creo que lo era. Un tipo negro, gay, de una familia disfuncional, cuyos hermanos lo violentaron siempre, que había recibido unos años antes unas puñaladas en una fiesta por un ataque homofóbico que lo tuvo al borde de la muerte, que se va a África porque su esperanza era con el dinero de la misión regresar y poder comprarse una casita solo y no vivir con la familia. Y yo cuento toda esa historia. Entrevisto a hermanos, entrevisto a su madre, entrevisto a su especie de madre adoptiva, que era una vecina del frente, que digamos que fue la que siempre lo cuidó. E inmediatamente cuando ese texto sale, hay un ataque muy moralista de mucha gente de que yo estaba lucrando con la muerte de este enfermero. Y realmente yo sentía que era todo lo contrario, que era un homenaje. Porque lo que tú haces veladamente cuando escribes todas tus historias, estoy hablando de ti particularmente, hay un homenaje a todas esas vidas, de alguna manera. Hay una reivindicación de todas esas vidas, una reivindicación de la gente jodida. O sea, está muy claro que la única dirección que tiene que tener el periodismo es que es contra el poder y hacia los jodidos. Eso a mí, esa división arriba abajo me parece que está más o menos clara, lo cual no significa meter esto en maniqueísmo, ¿no? Hay gente que detenta mucho poder y son profundamente honestos, están del lado del bien o son, ¿sabes?, moralmente aprobables, y hay gente que está muy jodida y que son unos villanos. Eso lo sabemos, ¿no? Que la realidad es mucho más compleja.
Lo estaba hablando de un tema sistémico. Entonces, para volver a este texto, lo que la seguridad del Estado hizo, por ejemplo, y fue mi primer choque, quizás me curaron en salud, fue que volvió a la casa donde yo estaba, o sea, a donde yo fui a reportar. Esto es en Pinar del Río, al occidente de Cuba, en un pueblo que se llama Los Palacios. Y le dijo a todas las personas que yo había entrevistado que yo era, esto es caricaturesco y fuera cómico si no tiene una parte trágica, que hay que entenderlo en el contexto cubano, que yo era un mercenario, que había cobrado miles de dólares por escribir este texto, que me había burlado de ellos, que había mentido en mis reportajes además que ellos no podían leer porque se publicaba en la web, se publicaba en internet, una revista que se llama En Cuba, y ellos no tenían acceso. Supuestamente ellos vieron el reportaje después, pero quién sabe, por otra parte, lo que es la policía política les entregó para que ellos leyeran, quién sabe si fue mi historia. Ahí yo también aprendí algo que luego he tratado de aplicar, porque cuando yo terminé ese texto y terminé esa historia, seguí en contacto con esa fuente, los llamaba, hablaba con ellos, preguntaba cómo estaba, y uno es periodista, uno no es la persona que le va a arreglar la vida a esos sujetos, y seguir y empantanar esa relación después probablemente sea perjudicial tanto para ti como para ellos, y me parece un ejercicio demagógico en el sentido de que tú estás supuestamente acompañando, pero estás disfrazando una verdad que tú sabes de antemano y que hay que asumir y que ellos tienen que asumir y que tú no puedes engañar sobre eso. Tu vida no va a cambiar porque yo cuente tu historia. No estés esperando eso. Ni yo voy a estar cerca de tu vida después. Yo vine a contar una historia, la voy a contar con el mayor respeto y la mayor dignidad posible, pero yo me voy y voy a seguir haciendo mi oficio. Yo no te voy a arreglar tu vida ni voy a estar al tanto tuyo. Y ahí yo aprendí una cosa. Terminada la historia, termina con las fuentes. No eres la... No es... O sea, lo que pasa que te estoy diciendo, esto no está escrito en piedra, que es lo que a mí me parece fascinante de este oficio. Dicho esto, hay muchos textos que yo he escrito y sigo en contacto con esas fuentes. Digo que hay situaciones lo suficientemente críticas o específicas como para que todo esto sea replanteado. Eso fue lo que yo pensé en un momento. No más contacto con las fuentes a partir de ahí. Porque después yo hablé con ellos y ellos creyeron todo aquello, me ofendieron, me dijeron de todo, yo sufrí, padecí, me sentí una carroña, una mierda. Después me di cuenta que no había hecho nada de eso. Pero me ha pasado todo el tiempo. Miren, en este texto de las 3 niñas que fallecieron porque cayó el balcón, te voy a decir cómo terminó la reportería y cómo yo me di cuenta que la reportería había terminado. Yo pensaba ir todavía, era ya, bueno, fue el último día, todavía a un par de casas más a recoger unos testimonios, pero ya eran periféricos, porque ya había llegado a lo más lejos que se podía llegar al contar esa historia, que era a la casa de una de las niñas fallecidas y poder hablar con sus familiares y que te contaran eso. Entonces estaba hablando con la abuela, con la tía, con un primo, estaba yo, estaba la fotógrafa y estaba Mónica Baró, que decidió acompañarme. Y entra, que venía de otra casa porque estaba durmiendo con su esposo en otra casa, porque ella dormía con su hija en esa casa y no podía dormir porque la hija se había muerto hacía 5 días y no podía seguir durmiendo en el mismo cuarto. Entra la madre, echa una tromba, nos insulta a todos, se cae en la madre de todos nosotros, dice que salgamos de ahí de inmediato o nos va a matar, que nos vayamos a la mierda a recoger nuestra historia a otra parte. Y ese grito de dolor y desesperación te dice, terminamos. Y con esto cierro el texto. Terminamos porque accedimos y tocamos el dolor de la madre sobre la hija muerta. Dice, ¿qué más? ¿Qué límite vamos a contar? ¿No? Y la entendí perfectamente. Yo no podía zafarme de la sensación, o sea, ¿qué justificación de qué tipo tú le vas a dar a una madre cuya hija murió hace 5 días para tú permanecer en ese lugar? ¿Qué tú le puedes decir a ese tipo de dolor y a todos los improperios, muy bien dicho, que ella nos estaba soltando? O sea, recogimos nuestras cosas, bajamos las escaleras y nos fuimos, ¿no? Me parece que ahí no hay ningún tipo. Es adictivo también. Dicho todo esto, acceder a eso, por más clínico que suene, a mí me reporta unas satisfacciones. Reportar es una de las cosas más, tú lo sabes, más excitantes que hay, ¿no? Y acceder todo esto te permite un acceso a la condición humana, un acceso que no pasa, sabes, por filtros más pasivos, sino que es como que estás entrando con un bisturí de manera como muy, muy directa que
que se vuelve una condición de vida, ¿no? Que bueno, tú eres un ejemplo perfecto de eso. Yo te voy a retomar de esto, porque de las cosas que has dicho has tocado varios puntos que a mí me interesan. En primer lugar, con esto último que acabas de decir, y voy a tratar de hilar desde ahí, a mí la definición del gran Gabriel García Márquez de que este es el mejor oficio del mundo no me gusta. El mejor No, oficio no, del mundo será ser un actor porno sin traumas o un catador de marihuana en la costa de Oaxaca. No creo que sea. A mí me gusta más la definición que daba Alma Guillermo Prieto. Y Alma Guillermo Prieto decía, este es un oficio que nos permite esencialmente ver el mundo en primera fila. Y eso tiene un atractivo enorme. El espectáculo lo escoges vos. A veces puede ser terrible, a veces es hermoso. Yo no he escogido los espectáculos más hermosos, pero es un privilegio ver el mundo en primera fila, porque el mundo está hecho para recordarnos todo el tiempo de que no somos nada, no somos nadie y no tenemos un rol trascendental. Luego, con lo que vos decías, estoy totalmente de acuerdo en una cosa y quiero decir ese punto a rajatabla. El periodista que prometa cambiar la vida de alguien es un farsante y un pusilánime. Uno no le puede cambiar la vida a nadie. Ahora, los periodistas también que digan, cuando un periodista dice mis lectores, a mí me suena como cuando un demagogo dice el pueblo. sí. ¿Quiénes carajo son nuestros lectores? Yo no sé, no los conozco. Un señor una vez en Tucson me insultó, pero ese sí sé que era mi lector. Pero decir mis lectores es complicado. Entonces, un periodista es esencialmente alguien que tiene pocas certezas trascendentales. No sabes quién te va a leer, no sabes qué efecto va a hacer tu artículo, no sabes qué vidas vas a tocar. Sin embargo, un periodista es alguien que tiene que tener siempre en la mochila las certezas mínimas. ¿Qué certezas mínimas me refiero? Yo no tengo la fórmula para que un artículo cambie una vida, pero tengo la fórmula para que no la cambie. Hace un artículo de mierda. Exacto. Un mal artículo nunca puede lograr absolutamente nada. Un buen artículo documentado, exacto, como aquel con el que Seymour Hersh, que dice que hay que perseguir la historia como un animal rabioso, cambió con los años la lógica de gringos buenos contra vietnamitas malos, comunistas y horribles, con la masacre de My Lai. Eso sí, no sabía, lo escribió para el San Francisco Post-Dispatch. Luego eso fue un tópico mundial y empezó a ser el derrocamiento de una guerra de las más prolongadas de las que tengamos recuerdo. Un periodista tiene poca certeza, pero hay otras certezas. Cuando vos decías, ¿por qué la gente nos cuenta cosas? Yo no sé, eso es una experiencia personal, pero sí sé cómo lograr que la gente no te cuente cosas. Voy a contar una pequeña historia. Una vez yo estaba en un albergue en Ixtepec, en Oaxaca, sur de México, y yo quería hablar con un personaje. Había un coyote, a los que los gringos llaman traficantes de personas, con la grandilocuencia con las que ponen las etiquetas criminales. Hay algunos coyotes muy queridos en sus pueblos, porque sacaron a la mitad de la gente y lo llevaron bien. Este era un buen coyote, pero no me quería hablar. ¿Para qué me iba a querer hablar? Era un periodista y cada vez que yo me le acercaba haciendo los jueguitos mínimos pero necesarios que un periodista hace, como voy a comer con ustedes lo que ustedes comen, voy a jugar fútbol con ustedes como si fuera uno de ustedes. La gente siempre se acuerda que no somos uno de ellos. Entonces se levantaba y se iba, o se salía del partido de fútbol. Pero en un momento yo sentado en un tronco afuera del albergue, cuando él se iba con su grupo de migrantes, dije una frase al aire y eso hizo que nuestra relación empezara y duró hasta que o lo secuestraron o lo asesinaron por los gajes de su oficio. Eso es parte de una de las crónicas del libro Los Migrantes que no importa. Cuando él iba saliendo yo le dije, tené cuidado porque dicen que va a haber secuestro en Medias Aguas. El tipo se volteó, no me dijo nada y al rato me preguntó, ¿y vos cómo sabes esto? Bueno, llevo años viajando este camino y lo sé. El tipo se sentó esencialmente por una característica que se exacerba en el periodismo, pero que es humana. Nadie le cuenta nada a un imberbe. Nadie le cuenta sus secretos a un ingenuo. Un periodista, y esto lo decía Martín Caparrós, puede ser lo que quiera menos ingenuo. Entonces, si eso es una característica humana, si vos estás en la barra de un bar y ves a un tipo viendo el teléfono y notas que está viendo la foto de una mujer y se toma un ron y se toma otro y se agacha en la barra y vos empezás una conversación hablándole de béisbol, posiblemente el tipo te mande al carajo. Si vos sabés leer la situación y le decís a esa persona, mira, no te quiero ofender, pero yo he pasado por eso y te aseguro que eso se supera con los años. Posiblemente el tipo te cuenta algo. La gente le cuenta cosas a aquellas personas que demuestran interés por su historia. Y demostrar interés periodísticamente es no actuar como aquel ingenuo periodista
que en un momento vino a una cárcel de El Salvador, donde estaban unos pandilleros de la 18 teniendo bodas colectivas durante una tregua con el gobierno en el 2012. Eran de la 18, sus enemigos terribles son la Mara Salvatrucha. Y este periodista, más ingenuo que un pepino, empezó la conversación con el pandillero preguntándole, entonces, ustedes los mareros, ¿cómo se sienten de casarse? Marero solo es alguien del MS. El tipo no había hecho ni el trabajo de ABC de aprender a escribir para hacer la plana. Entró y en su pregunta incluyó el mayor insulto que le podías hacer a ese otro hombre. Es decir, si hubiera estudiado cómo insultarlo, no lo hubiera logrado de una forma tan eficiente. Claro que el pandillero le dijo, solo volteó a ver a otro, yo creo, como discerniendo, ¿qué hacemos? ¿Lo decapitamos? Y decidieron, por suerte, solo no hablar. Entonces, eso ocurre muchas veces. Los periodistas que van con aquel acartonamiento de los malos periodistas radiales, que hay muchos buenos, y llegan y creen que hacer periodismo es impostar la voz y decir palabras rebuscadas. Disculpe, ciudadano, ¿usted qué siente en esta circunstancia que está ocurriendo actualmente en la coyuntura? Nadie te va a decir nada. Nadie te va a contar su historia si le preguntas estupidez. Pero si vos te acercás y le decís a alguien, mira, voy a inventarme algo con esa trágica historia que cubriste. Yo sé que las vigas de este edificio construido en los años 50 estaban flojas porque el mantenimiento nunca llegó y lamento lo que te ha pasado. Si alguien sabe qué sabes, como saber es un acto político, y a eso nos dedicamos. Si alguien sabe qué sabes, puede ser que hable, no necesariamente, por eso digo que tenemos poca certeza, no es una fórmula, pero al menos tiene que ser una certeza mínima. A mí nunca nadie me ha contado su historia porque yo como un espontáneo no haya sabido nada. Siempre las mejores historias que he obtenido han sido de gente con la que mínimamente puedo hablar su lenguaje, con la que en algún momento puedo decirles algo inteligente, y eso ocurre muchas veces. Muchos periodistas van por la vida, sobre todo en países como los que cubrimos, donde hay mucha gente desesperada, a las que a veces les pedimos que se detengan para contarnos su historia. Yo recuerdo una vez, mientras yo investigaba un poderoso pandillero que había trascendido acá en el occidente de El Salvador, su apodo era Chepe Furia, que yo voy a hablar con un señor que era vigilante de la alcaldía, donde Chepe Furia entraba como si fuera el alcalde de ese municipio que se llama Tiquisaya. Y el tipo me demostró cuál era la iconografía que la gente tiene usualmente de nosotros los periodistas, no porque sean ignorantes, sino porque no tienen tiempo de leer las sábanas que escribimos o tienen poco internet y lo ocupan para poner algo en Facebook como lo haríamos nosotros y no para leer las 40 páginas que yo escribí. Él me dejó clara cuál era la visión. Me dijo, o sea, usted lo que quiere es como ver escenas por teléfono así, de gente que cuando los mate yo le puedo avisar. No, lo que quiero es entenderle. Pero luego en la reunión, él me llevó a la par de una granja, de una máquina que molía los huesos, las vértebras y todo lo que los pollos tengan, para hacer esos cubitos de sazonador, a los que llamamos aquí cubitos de sabor de pollo, que lo único que tienen es los huesos de un pollo, cuando ya el pollo no tiene nada más que dar. Pero la máquina trituradora hacía mucho ruido. Y el tipo me empezó a hablar de esta forma. Me dijo, bueno, lo que ocurre... Yo le dije, espérate, ¿qué estás haciendo? Y él me dijo, estoy distorsionando la voz. No, viejo, le dije, esto no funciona de esa forma, no distorsiones la voz. Yo, no, para cuando salga en la tele, no vas a salir en la tele. No vengo aquí quiero entender cosas, pero lejos de cuestionarle yo algo a esa persona, me dejó muy claro dos cosas. La primera es la imagen terrible que mucha gente tiene de nosotros, porque este oficio nunca ha sido tan socializado. La gente no conoce nuestras interioridades de discusiones ibaritas en un bar de Nueva York o en una feria en Medellín. No la hemos socializado. Por eso la gente cuando va por la calle y ve un edificio chueco no dice que la arquitectura es una mierda. Dice que hay por ahí un arquitecto basura suelto. Pero cuando leen un periódico dicen, como si fuéramos abogados, ven, el gremio apesta. Ven lo que hace el periodismo. Porque no hemos socializado. Y la segunda lección que este tipo me dio es, yo antes de entrevistarlo tengo que tener la decencia de explicarle qué es lo que quiero. Lo conseguí como fuente, pero no como la fuente que quiero. El tipo está confundido y tiene todo el derecho, antes de que siga gastando su garganta con esa distorsión de voz, a que yo le explique qué hago, por qué lo hago, y hasta que me entienda esta conversación tendrá sentido. Entonces, eso, yo creo que lo del respeto a la fuente no es un tópico que nos hace buenas personas, es necesario.
El respeto a la fuente en el sentido de conocer algo de su historia para pedirle acceso a ella y en el sentido de explicarle qué, cómo, cuándo y por qué, las 5W de lo que hacemos, es necesario para obtener una buena historia. Punto. No es una cuestión solo de moral, es una cuestión de método. Y otra cosa que yo he aprendido, que tú decías ahorita, sí es una cuestión de método, absolutamente, es que algo muy candoroso, muy ingenuo que cometen muchos periodistas cuando van a entrar a un escenario, a un lugar que no es el suyo propiamente, es que es el intento ridículo de disfrazarse como tú crees que son los de ahí. Y nunca vas a ser más fácilmente detectado y nunca vas a ser más fácilmente despreciado y echado a un lado. No hacer pasar por tonto a las personas que tú vas a entrevistar, haciéndoles creer que tú eres uno de ellos, es uno de los errores más vulgares y más irrespetuosos que puede cometer un periodista. Llega como lo que eres, esforzándote obviamente por entenderlos, pero no intentes pasar por lo que no eres porque lo sabes, nunca vas a lograr. Y eso también es algo que se va aprendiendo y es un error básico que se comete muchas veces, ¿no? La gente cree como parte, claro, toda esa ficción media peliculera, bueno, ahora tengo que ir, voy a contar ropa o me pongo de tal manera o pongo la voz de tal modo o digo 2 o 3 muletillas que me hagan parecer como el lugar y lo que parece eres un clown, ¿no? Eso es como cuando uno llega a Cuba y quiere hablar como cubano y al rato te dicen, ¿qué te pasa, viejo? Exacto, exacto. Sí, pero mira, con eso solo, y ahora continúa, hay un texto, búsquenlo, que comete ese error que vos decís de una forma, lamentablemente en el internet, perpetúa nuestras estupideces y quedan ahí para toda la vida. Hay un periodista de tele, que no sé si será bueno en tele, escribiendo, no, que se llama John Sistiaga, yo suelo ocupar su ejemplo, y él escribió una crónica sobre sus viajes en tren en México, y dice 2 cosas, dice muchas barbaridades, pero una de las primeras es, él está en un pueblo guatemalteco que se llama Tecumumán, cruza el río Suchate, que lo cruzan decenas de personas, algunas para comprar tortillas en México y comérselas en Guatemala. Van y vuelven, y los migrantes ahí empiezan su viaje si son de Centroamérica. Él cruza y dice, olvidé mi pasaporte en el carro al otro lado, ahora soy un indocumentado más. Entonces es decir, no, regresate y tráelo y tráeme unas tortillas y comamos bien. Pero luego, al final de su artículo, dice algo que yo no lo podía creer cuando leí. Por eso lo sigo ocupando en mis talleres como un ejemplo de alguien que no tiene ni una premisa ambiciosa, ni respeto por las fuentes. Dice al final que él va en un viaje en el tren y que van unos migrantes centroamericanos, guatemaltecos concretamente con él. Pero que así lo escribe, casi literalmente. Lo he dicho tantas veces que me recuerdo. Pero yo he sacado mi navaja suiza y he pelado un plátano para que vean que si no son lo que dicen ser, la va a tener difícil. Mira, No jodas. un migrante, búsquese la historia, el artículo se llama No te duermas y es de John Sistiaga y lean el párrafo final. Si vos pelas, puede ser que los migrantes que viajan solo quieren una mejor vida usualmente, pero si vos pelas un plátano con una navaja suiza enfrente de un centroamericano, posiblemente le surjan ganas de asaltarte. Es algo que no hace nadie, es decir, aquellos guatemaltecos yo supongo que estaban completamente anonadados porque un señor estaba pelando un plátano con una navaja suiza, quién sabe con qué mirada, tratando de parecer peligrosísimo en un tren donde va gente huyendo de circunstancias terribles. Entonces, claro, tratar de jugar los roles que no, nuestro rol es entender y todas las vías que buscamos son para tratar de entender y a veces entender es tener una mejor duda que con aquella con la que iniciaste. Pelar plátanos, ser de lugar, decir coloquialismos, no es parte del periodismo. Pueden ser herramientas, lo de pelar plátano nunca, Eso pero no, conocer algunas palabras en jerga, pues bueno, para entender lo que te dicen o para hacer una pregunta más exacta, no para ser un pandillero, no para hacerte pasar por un migrante y mucho menos para terminar escribiendo tus confusiones vitales como esa de la navaja suiza, que eso no es un error en ese lugar, eso es una desubicación en el mundo, en el globo terráqueo. No comprendes lo que ocurre en general. Entonces, sí, ese punto que vos decís, estoy totalmente de acuerdo. Siempre va a existir una barrera entre la fuente y el periodista. Desde que saques tu teléfono y grabes, uno tiene que tratar de reducir ese muro. Sí. Eliminarlo no es posible ni es deseable, porque hay muchos códigos éticos que tienen que ser pronunciados, como por ejemplo, ¿entendés que lo que estás diciendo ahora lo puedo publicar? Eso ya te vuelve a situar al otro lado de ese muro. La gracia es que el muro no sea tan alto como el de la frontera de Estados Unidos para que la otra gente te pueda ver la cara.
totalmente. Y hay creo que también un respeto cuando las fuentes saben que tú también vas a correr riesgo al contar algo. Creo que si las fuentes saben perfectamente que tú estás implicado al punto de que tú no estás tampoco a salvo a la hora que esa historia salga, se establece también una especie de confidencia y se logra un acercamiento todavía mucho más verosímil a lo que te van a contar, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa o lo que te ha pasado a ti, saben que tú vas a ser amenazado, como lo ha sido muchas veces. Sabes que sacando determinada historia te van a perseguir, te van a vigilar. Tú has tenido amenazas de muerte. Algún momento te han sugerido muchísimo que salgas de El Salvador. Creo que en algún momento llegaste a salir un tiempo, ¿verdad? Y eso lo saben. Saben que como tú estás contando y eso implica entonces, naturalmente. Pero si tú estás yendo 3 días y luego vas a coger tu avión y te vas a recluir en Barcelona, donde digo Barcelona porque tú viviste unos meses, tuviste que virar, no lo soportaste. Y saben que vas a hacer eso sin ningún tipo de implicación, sin ningún tipo de respeto, por supuesto que no vas a poder acceder a nada, ¿no? Pero mira, ahora déjame tirarte una voz, porque todo esto que hemos hablado de cercanía y relación con la fuente también implica un punto, un recodo bien complicado. Nosotros no somos activistas. No lo somos no porque me parezca mal el activismo, no lo somos porque los métodos éticos y técnicos son diferentes. Sí. Yo, por ejemplo, si soy un activista y sé que dentro de los flujos migrantes ha ocurrido una violación de migrante a migrante, posiblemente prefiera, si creo que no es necesario contarlo, no contarlo, porque mi objetivo es situar una narrativa que yo ya escogí en lugar de contar una realidad que puede ser siempre más compleja. Ahora, en situaciones tan berracas como en la que vos estás, donde es difícil no ser activista en contra de una dictadura, es difícil no ser de alguna manera un opositor a No, una dictadura. hay ¿Cómo quien lidias con eso? ¿Cómo haces para decir, bueno, no sé, eso me parece muy complicado? hay quien decide hacerlo naturalmente, pero por ejemplo, yo te voy tú todo el tiempo eres también en tus cuentas personales y demás profundamente crítico de los políticos y emites juicios muchas veces que no están ligados a tu rol de periodista, sino que están ligados a tu rol de ciudadano, sobre Bukele, por ejemplo, que en algún momento quería ver si lo mencionábamos o si nos explicabas un poco el fenómeno Bukele, ¿no? Tan mediatizado. Mira, eso es una pregunta que me hicieron mucho y cuando yo volví a Cuba y entré a San Isidro, cuando entré. Y ahí me pasó algo de lo que habíamos hablado anteriormente y está bueno mencionarlo, porque yo entré y ellos sabían que yo iba a escribir sobre lo que estaba pasando allá adentro. Pero si yo entro ahí solo como alguien que va a ir a contar y como alguien además que sabe la situación en la que ellos están, que va a ir a contar y se va a mantener como neutro, digamos, si existiera tal cosa, que sabemos que no hay tal cosa, probablemente yo no hubiera permitido que yo entrara, aún teniendo amigos allí. Ahora bien, cuando yo llego, mi idea, probablemente sin medir todo lo que pasó, como que naturalmente no lo medí, era contar lo que le pasaba a ellos y de repente yo me volví principal dentro del desenlace porque fui la excusa por la que entraron y tuve que contar una historia en la que yo estaba inmerso y no era la historia que yo quería contar. La historia que yo quería contar era permanecer allá adentro y naturalmente, por un lado, me parecía haciendo cumpliendo un rol cívico, porque yo entré por mis amigos también, entré para participar, no entré solo como periodista, pero para la hora de ejercer el periodismo sé cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas, cuál es el lugar, el punto de vista desde el que hay que situarse. Y eso creo que si tienes bien claro los dos sitios y estás dispuesto a ejercer las dos cosas, porque no tienes por qué hacerlo, esas aguas no tienen por qué mezclarse, ¿no? En un escenario, por ejemplo, como el cubano, donde yo he decidido también hacer activismo. No solo he decidido contar como periodista. Además, he decidido también hacer activismo en un contexto y en un punto donde las formas periodísticas probablemente se me agotan,
probablemente el cuento de lo que está pasando, por lo que te digo, por ese ciclo repetitivo, ya yo lo hice. Y yo no voy a escribir la misma nota todos los días. Y sin embargo, yo tengo una insatisfacción y yo tengo que hacer algo. ¿Cómo lo hago? Y entonces decido. Entonces adquiere otra responsabilidad cívica para mí. Ese más o menos ha sido mi recorrido, ¿no? Y yo creo que logro, y por supuesto, es mi trabajo también como editor y como director, ¿no? Como periodista hemos tenido muchas veces que publicar textos de personas que yo estoy solidarizado o familiarizado, y textos que no son ni una elegía ni una apología, sino que son textos que lo ponen en una situación crítica porque son actores públicos, políticos, activistas que también necesitan y llevan un examen público, ¿no? El examen que puede hacer la prensa, llevan una fiscalización de su comportamiento, de sus procedimientos y de sus programas, si los tuvieran. Nos ha pasado con un opositor como José Daniel Ferrer, que es un opositor relevante del oriente cubano, donde Mónica Baró hizo un perfil e incluía también voces que hacían señalamientos sobre su conducta, sobre su comportamiento, sobre su proceder, ¿no? Con los propios compañeros suyos de su organización y demás. Ha pasado, hemos publicado textos. Luis Manuel Otero, a quien tú conoces de referencia, es un amigo personal. Nosotros ahora en su huelga, en su detención en el Hospital Calixto García, yo publiqué una nota que cuestionaba qué estaba haciendo él, que hacía juicios críticos sobre él, que no era una nota, podemos decir, elogiosa con los procedimientos de Luis Manuel. Y mucha gente se preguntó en las redes y se preguntaba, pero ¿cómo es posible si Carlos Manuel es el director? ¿O qué cosa es esto? Esto no es, eso no es, el periodismo no es una trinchera desde la que vas a recibir flores todo el tiempo. Y estoy hablando de que todas esas personas que cuestionaban o se lo preguntaban, ninguno es más cercano ni quiere más al sujeto que estaba siendo enjuiciado que yo. Pero eso exactamente estoy dispuesto a hacerlo como periodista, conmigo o con cualquiera. Me parece que está muy clarísimo cuál es ese rol y cómo no se puede manchar con lo otro. O sea, nunca trato de no... Mis textos creo que están a salvo de eso, pero una revista como El Estornudo nunca la convertiría en la tribuna de mis opiniones políticas y de mis afinidades políticas. Nunca va a hacer eso. El periodismo no es eso. Y esa es una de las razones por las que este oficio es tan doloroso. Y como vos decías, eso sí no es cliché ni heroísmo, no tenemos eso. Hablando vos y yo, nos conocemos de hace mucho, creo. Pero a quien le gusten los aplausos, que se busque un circo, porque este oficio... y a mí hay una frase, ahora que vos decís eso, que has dado esta explicación tan ejemplarizante de cómo distinguir eso. Una frase de Carlos Dada, el fundador del Faro, que yo siempre me la quedo. Hay otra en segundo lugar de Caparrós que me gusta, pero Dada decía con claridad: el oficio no se debe a sus lectores, se debe a sus principios. Caparrós decía: en muchas ocasiones es necesario escribir contra el público. Sí, eso es Martín, sí. Y eso es así, eso lo creo con todo, es decir, escribir tratando de evaluar a algo tan difícil de evaluar como el público, pues nada, se debe a los principios. Te voy a poner un ejemplo. En El Salvador, quien escriba, no es el tema que yo más trato, pero quien escriba sobre la comunidad LGBTI va a ser detestado. Las encuestas lo dicen. La gran mayoría de la población salvadoreña detesta la diversidad. ¿Les parece eso un pecado, una mierda? ¿Les parece eso denostable? Bueno, esa es una razón para no cubrirlo. Al contrario, yo creo que es una razón para cubrirlo. Mira, Carlos, llevamos 1 hora y 15 hablando y dicen los expertos en algo que vos y yo conocemos poco, como la internetología, que más de 1 hora y 25 está. Pero entonces te tengo una pregunta con la que quiero que cerremos esta conversación, que he disfrutado muchísimo antes de hacer la despedida. Y si todo esto es como lo hemos dicho, si tú no sabes que vas a cambiar la vida de alguien, si somos conscientes de que podemos meter en problema a la gente, ¿para qué carajo lo haces? ¿Cuál es la importancia? ¿De qué sirve esto? Dale. No, es que tú sabes que esa es una pregunta que me lleva a una yo lo sigo haciendo sin saber exactamente para qué sirve. Y probablemente esa es la razón por la que lo voy a seguir haciendo. Porque creo que solo haciéndolo podría averiguar o acercarme a averiguar para qué sirve o para qué me sirvió a mí hacerlo.
que es en último caso la única respuesta que voy a poder acceder si es que accedo a alguna, ¿no? Mira, a mí, yo te lo voy a decir, a mí, yo escucho muchas veces esto, no lo has dicho vos, pero mucha gente dice, bueno, es la posibilidad de retratar la historia en tiempo real. A mí no me seduce tanto eso. No me seduce porque normalmente lo de tiempo real, es decir, a mí no me haría sentir satisfecho haber escrito sobre la masacre de El Mozote en el año 81 para que 30 años después estuviera juzgando. Te digo por qué no, porque eso es justicia, pero justicia para los muertos, pues, justicia para los que están por morir. Y esa me parece una justicia bien raquítica, bien injusta. Yo lo hago, te voy a decir, porque ahí sigo siendo naif, si querés, de alguna manera. Yo lo hago por las razones que Hersh dijo cuando lo trajimos al Foro Centroamericano de Periodismo y nos sacó las lágrimas ese tipo. Él decía que entiende el oficio como algo esencial, la posibilidad de joderle la vida a alguien y la posibilidad de poner en el spotlight a otra gente. Eso, a mí eso me satisface, la posibilidad de que la posibilidad, no la certeza, de que a alguien algo le sea más difícil y de que a alguien algo pueda hacer que le sea más fácil. Esta segunda creo que es más complicada. La primera es muy real. Cuando vos mencionás lo que un corrupto hizo, al menos más fácil no le es seguir haciendo lo que hizo. No, yo creo a mí esa posibilidad me creo llena. que puede haber un acceso a un ejercicio de la justicia que probablemente otros oficios no me lo van a dar. Yo, por ejemplo, sabes que intento escribir también ficción. Y en la ficción tengo otras compensaciones, pero no esta. Ahí no entra, por ejemplo, la idea de la justicia. Y poder coquetear con esa idea, poder sentir que uno está en función de eso, es sumamente reconfortante. Yo no sé, se lo debo en cualquier caso a este ejercicio, a esta profesión, ¿no? Dime la frase, yo no sé si lo estoy confundiendo, pero era de Kevin Carter, no era de este fotógrafo. ¿Cuál Era frase? la frase que tú me dices de sangre en el espejo. No. Aquella frase que Era de, en algún momento me la decía mi colega Edu Ponce, que decía, Kevin Carter, la historia venía de ahí, cuando pero Kevin era Carter de, toma una foto del buitre, cuando él regresa y le dan el Pulitzer, creo que en el Waldorf Astoria de Manhattan, afuera había un montón de neoyorquinos, de New Yorker, diciéndole, buitre, sos un buitre, ¿cómo tomaste esa foto y no levantaste al niño? Eso era fuera de un campo de refugiados, la gente estaba muriendo, si lo levantabas, el niño de hecho vivió y murió tiempo después, creo. Pero aquel se puso, Kevin Carter se decepcionó y se sintió deprimido y además luego por el asesinato de uno de sus colegas del Bang Bang Team en Sudáfrica, él termina suicidándose, poniendo el escape del carro y asfixiándose, dejándolo en marcha mientras, entiendo, se había inyectado alguna droga, porque para vivir esa intensidad, pues los del Bang Bang Team en algún momento consumían bastante heroína, si no me equivoco. A mí me molesta esa historia, porque a mí me molesta que un montón de New Yorkers que no han ido a una guerra vayan afuera del Waldorf Astoria a decirte qué tenés que hacer y qué no. Me parece una debilidad, no estoy juzgando históricamente a un histórico del periodismo como Carter, pero a mí me parece que yo lo que hubiera hecho es virarme e insultarlos. No me jodan que me van a decir desde Manhattan cómo cubrir una guerra, ni qué fotos hacer cuando estoy en una hambruna. Entonces me parece que ese juicio era el juicio de gente que lo mejor que habrá hecho en su vida será cultivar un huerto orgánico en el techo de su edificio, para comérselo ellos, porque un huerto orgánico le da una zanahoria minúscula a vos y a tu pareja. Entonces, ahora, a mí me gusta la idea de ser un buitre, me gustaba aquella frase, claro, pero decir, a veces la labor del periodismo es ensuciar vidas más limpias, más prístinas. Ahora, ensuciarla, pero hacerlo bien, no tirar un poco de basura en la puerta de la casa, poner sangre en los espejos y mierda en las almohadas, a ver si la gente puede sobrevivir con esa cotidianidad. Decirle a la gente, mientras vos estás ahí tirado, con tu coherencia de almohada, haciendo tu huerto en el techo, hay gente, si es posible, a unos kilómetros y si no a más kilómetros, que está jodida, le está pasando esto. Y tu indiferencia es parte del problema. Eso no se escribe en un artículo, pero es normal que una lectura así alguien la haga. Yo no tengo ningún problema. A mí la metáfora del buitre en el sentido de arrastrar basura de la zona jodida a otra zona no me molesta y nunca me va a molestar. Mira, yo quiero terminar diciendo una cosa. Y en primer lugar, que ya sabes el cariño, aprecio que te tengo y que te voy a tener siempre. Espero que nos veamos pronto, porque la próxima conversación, para mí sería ideal que la tengamos en el mismo sitio, la grabamos si querés, pero con ron además.
Luego, yo quiero decirle a los colegas que nos estén viendo de Cuba, si es que hay gente de Nicaragua, si es que hay gente de Venezuela por ahí, nunca se olviden de algo, yo lo creo. Esto cuesta pensarlo, pero lo que hacemos es importante. A veces no terminamos de descifrar por qué, yo no tengo la respuesta, pero tengo una poderosa intuición al menos de que esto es importante. El día que dejen de creer eso, va a ser bien difícil seguir haciendo periodismo porque es bien incómodo para la vida de cada quien que lo hace de una forma consciente y de una forma arriesgada. Entonces, no se olviden de eso y busquen la respuesta. Pregúntense por qué es importante, porque lo intuyen. Tengan una respuesta y abrácense a ella. Y nada más. Ha sido un placer. Bueno, ha sido muy emocionante y de verdad un placer, hermano. Yo creo que con esto de Oscar es un cierre perfecto de nuestra charla y espero que la hayan disfrutado quienes estén viendo y que quienes se conecten después lo vean desde Cuba. Me interesa muchísimo porque sé que hay muchos colegas allá necesarios de clases como estas, como la que acaba de dar Oscar, sin pretenderlo siquiera. Un abrazo grande y un beso, hermano. Nos vemos en la ruta.